¿Qué tal? Buenas noches. Y seguimos aquí en Colores Primarios con esta idea de armar debates, discusiones amables sobre las cuestiones de fondo de la Argentina. Vemos que en 678 también empezaron a hacer debates. Claro que nosotros habíamos empezado antes, pero me parece que también es bueno que se copie. Bueno, seguramente no nos copiaron, pero que se armen también debates en otras partes, porque es una forma, me parece, más entretenida de discutir la realidad y que los televidentes tengan la posibilidad de escuchar las dos versiones sobre algún tema y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Aquí en Colores Primarios ya hemos hablado de la reforma constitucional, hemos hablado de la ley de medios. Hoy vamos a seguir un tema que tal vez sea difícil de abarcar en un solo programa, tiene que ver con el modelo kirchnerista y la cuestión social, ¿no? Donde hay miradas tan disímiles acerca de lo que está sucediendo en la Argentina, sobre los índices de pobreza, sobre la asignación universal por hijo, sobre la indigencia, qué es lo que está sucediendo, está mejorando, como dice el gobierno, o no es tan así. Para eso hemos invitado al secretario general de la CTA, Hugo Yasky, hoy con una buena relación con el gobierno nacional, y por el otro lado tenemos a Humberto Tumini, de Libres del Sur, una fuerza que hoy está en el Frente Amplio Progresista, ¿no? Con una postura opositora. Así que los invito, vamos a una pequeña pausa y ya entramos en la discusión. La cuestión social en la Argentina, decimos, muy difícil en abarcar en una discusión de apenas media hora, unos 20 y pico de minutos que tenemos aquí, pero me parece que es interesante por lo menos plantear qué es lo que está sucediendo con el modelo kirchnerista y la reducción de la pobreza, la desigualdad, todo esto que se está hablando, en lo que hay miradas tan disímiles. Por eso quiero preguntar primero a Humberto Tumini, de Libres del Sur, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque según el gobierno hay una reducción casi total de la indigencia, una reducción muy fuerte de la pobreza, bajó la desocupación. ¿Es así o no es tan así lo que está sucediendo? Bueno, es así en el mundo de las maravillas del INDEC, en el mundo real y concreto que reflejan infinidad de informes serios, digamos. El gobierno nunca logró resolver seriamente el problema de la pobreza, de la indigencia, del trabajo precario, ¿no? Y si empieza a agravar esa situación, que ya existía previamente, se empieza a agravar porque hay un freno económico, ¿no es cierto? Entonces, y además se viene actuando sobre eso un proceso inflacionario que lleva ya 3 o 4 años, que no es el del INDEC, por supuesto, es mucho más elevado. Entonces, la combinación de inflación, deberes sociales no cumplidos con un freno económico, bueno, comienza a impactar seriamente en los sectores más endebles, menos favorecidos de la sociedad argentina, que son un porcentaje muy elevado, y también eso empieza a influenciar sobre sectores que hasta este momento lograban en alguna medida estar aceptablemente bien porque eran trabajadores en blanco, sectores medios, las paritarias les permitían, digamos, un aumento de sus ingresos que equiparaba la inflación real, ¿no es cierto? Bueno, en estos momentos esos sectores también comienzan a tener los primeros coletazos de la crisis porque el parate económico combinado con inflación es una cosa real, concreta, que va avanzando, digamos, ¿no? Yasky, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente con los números acerca de la cuestión social en la Argentina? No, yo creo que hay dos perspectivas. Si nosotros miramos para atrás, es mucho lo que se avanzó en la Argentina del 2003 a la fecha, porque veníamos de un proceso que tuvo eclosión en el 2001, cuando estalla todo, con aplicación de políticas neoliberales contra las que luchamos denodadamente de distintos sectores sociales y que habían generado hambre, desocupación en masa, pérdida de la entidad del trabajador, pérdida de poder de lucha de los sindicatos, de reclamo. Desde el 2003 a la fecha se recuperan casi 5 millones de puestos de trabajo. Y esto es una realidad
que le da a la clase trabajadora como tal, eso solo otro posicionamiento en la realidad. Haber recuperado 5 millones de puestos de trabajo es haber crecido en términos de representación sindical y haber recuperado poder para enfrentar los planteos de las patronales, paritarias libres, consejo del salario, recuperación de la jubilación pública, asignación universal por hijo. Creo que mirando para atrás hay un gran avance. Se refleja en los números, que estos no son los del INDEC, son los de Cifra, que al contrario, cuando Clarín y La Nación utilizan los informes nuestros, parte de los informes dicen la CTA vinculada a Jazz, que es cercano al gobierno, bueno, o sea que ellos dicen son tasas que hay que tener en cuenta. Entonces nosotros decimos, bueno, acá está variación interanual, por ejemplo, y evolución de las remuneraciones de los trabajadores. Y está claro que estamos hablando de valores que crecen, no al ritmo que nosotros quisiéramos. Cuando vemos el tema de la pobreza, también tenemos en relación con la pobreza una curva descendente, no sé si es acá, ahí, una curva descendente. Estos son datos de Cifra que plantea en 25%. ¿Cifra qué es? Cifra es el Centro de Investigación e Información de República Argentina, que pertenece a la CTA. Estuvo a cargo de ella hasta ahora el doctor Basualdo. Y claro, estos son datos positivos. Ahora, si miramos para adelante, haber reducido la pobreza a un 20% significa, de todas formas, que hay 1.700.000 familias debajo de la línea de la pobreza. Significa que hay todavía en la Argentina 18 millones de personas viviendo en la pobreza. Lo cual, mirando para adelante, nos plantea que hay que profundizar mucho más las políticas de distribución de la riqueza y que no es como para festejar. Si acá se detuviera todo y esta fuera la foto final, nosotros diríamos, bueno, estamos jodidos. Ahora, si miramos de dónde venimos, donde la pobreza estaba casi en el 50%, evidentemente creemos... ¿Usted reconoce estos avances que dice Yasky desde el 2003 hasta la fecha? ¿O? Hasta que nos fuimos del gobierno. ¿Cuándo fue eso? 2008. Ahí están las cifras. La primera etapa del kirchnerismo, ¿no? Aprovechando una situación internacional sumamente favorable que se extendió hasta el 2009, ¿no? Fue efectivamente de creación de puestos de trabajo. Ahora esos puestos, a través de incentivar el consumo, el gasto público, ¿no? Ahora, esos puestos de trabajo, ¿sobre qué matriz se crearon? Sobre capacidad económico-ociosa, que venía de la crisis, ¿no? Si ustedes observan las cifras, ¿no? A partir del 2008 en adelante, ¿no? No desde ahora, del 2008 en adelante, de creación de empleo genuino, ¿no? Y de disminución de la pobreza, se ameseta. Ahí están. Se ameseta. Fíjense en ese gráfico, ¿no? Cómo se ameseta la disminución de la pobreza. Se queda en un 20 y pico % y la creación de trabajo disminuye, ¿no es cierto?, en una proporción casi a un tercio de lo que se había creado en el periodo previo, ¿no es cierto? ¿Por qué sucede eso? Y ahí está la clave del problema del kirchnerismo, porque ahí está también el problema de la inflación. El kirchnerismo se niega a tocar las rentas extraordinarias, ¿no? Esencialmente se niega a tocar la renta extraordinaria y hace una apuesta a determinados sectores concentrados que son los que van a hacer la inversión productiva que la Argentina necesitaba para poder continuar con lo que hizo en los primeros años de gobierno. Es decir, creando empleo genuino, empleo en blanco y disminuyendo sostenidamente la pobreza, ¿no? Esa apuesta, un símbolo, Repsol y YPF, ¿no? Le dejaron la renta extraordinaria del petróleo, ¿no es cierto?, a una empresa que vació lo que había obtenido YPF, que no invirtió y que puso su inversión en el exterior. Eso se repite en los trenes con Cirigliano, se repite en la política minera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de YPF me parece que hay cierto reconocimiento, podríamos decir. Está, pues cuando el agua le llegó al cuello. No en el 2008, 2012, 4 años. En esos 4 años, hagamos cuenta de cuánto dinero ganó YPF y cuánto perdió la Argentina de recursos petroleros, ¿no es cierto? Entonces, esa apuesta es lo que motiva ese amesetamiento. Llegamos a esta crisis económica en un amesetamiento como la propia cifra reconoce, o sea, ellos no son opositores. Está arriba el 20% de los niveles de pobreza, ¿no? Está en el 6% de los niveles de indigencia. La creación de empleo, ¿no es cierto?, se estancó,
salvo en el Chaco, donde a Dios gracias todo el mundo tiene trabajo, el 0, Sí. ni en Suiza tienen el 0,4% de desocupación, salvo en el Chaco, gracias a las cifras del INDEC, ¿no es cierto? En línea general en el país el empleo se quedó entre el 8 y el 9%, no bajó de allí, ¿no es cierto? Y cuando llega una crisis como esta, que tiene consideraciones externas e internas, ¿no es cierto?, se revela que la economía está atada a un alambre, porque esa apuesta del gobierno a los grandes sectores económicos fue frustrada. Fue frustrada y esa es la Argentina que tenemos ahora. ¿Usted ve, Yasky, como dice Tumini, un cambio en la política de gobierno del 2008 hasta aparte? Hay que pensar también que el 2008 fue la primera crisis internacional, ¿no? Yo lo veo al revés. Creo que más allá de los méritos de las políticas de Néstor Kirchner, y fundamentalmente esa enorme actitud de cambio que significó la política de derechos humanos, la decisión de volver a plantear el combate contra las corporaciones, como lo hizo Néstor, creo que los cambios más profundos del ciclo kirchnerista, en términos de reforma estructural y de avances sobre las corporaciones económicas de la Argentina, fue justamente en el periodo de Cristina Kirchner. Y yo tomo el 2008 que toma Humberto, pero desde otro lugar. En el 2008 se inicia la crisis del capitalismo a una escala feroz, que incluso muchos prevén que sea todavía más grave que la crisis del 30. La crisis del 30 significó, por ejemplo, para Estados Unidos, que hasta el año 1941 el Producto Bruto Interno de Estados Unidos era menor al del 29. ¿Con esto qué quiero decir? Es mentira que hubo una crisis en el 2008 y otra en el 2011 o en el 2010. No, es la misma crisis del capitalismo. Y en un momento en el que se desmoronan las economías de los países capitalistas, destruyendo trabajo, con las políticas de ajuste que nos aplicaron, las mismas que nos aplicaron a nosotros, reduciendo salarios, elevando la edad jubilatoria, privatizando los sistemas jubilatorios de Europa, destruyendo el piso de derechos sociales del famoso Estado de Bienestar Europeo, en la región de América Latina, nosotros producimos el proceso inverso. Porque es verdad que hay un amesetamiento, pero en un periodo de crisis enorme el capitalismo, donde en el resto del mundo se creció por debajo de cero. México, por ejemplo, Producto Bruto Interno, por debajo de cero. Entonces, creo que hay un proceso en el que, a través de reformas estructurales, como fue recuperar YPF, toda la vida luchamos para recuperar YPF, toda la vida luchamos para que en este país hubiera un sistema jubilatorio que no fuera parte del despojo que significó entregárselo al sector privado. Esas medidas que fueron claves, como por ejemplo fue clave también la intervención sobre el Banco Central, quitarle esa intangibilidad a los fondos del Banco Central que los ponía al servicio de la fuga de capital y de la especulación de los sectores concentrados de la economía para que la guita de los argentinos fuera parte del festival financiero que ellos querían. Todas esas medidas se toman en el gobierno de Cristina Kirchner, que profundiza los cambios y que explica que esa contradicción se haya puesto al rojo vivo y que hoy la sociedad rural, las corporaciones empresarias, las corporaciones mediáticas y los grupos del poder conservador de la derecha se planteen casi como una especie de guerra santa y de cruzada, terminar con el gobierno de Cristina Kirchner en las condiciones y del modo que sea. Porque lo de Paraguay y lo de Honduras en Argentina pasaría tranquilamente si no fuera por el respaldo popular que tiene este gobierno.